colocó al mendigo en la cama de su esposo. Sí, de su esposo el rey. Cuando el rey lo supo, fue furioso hacia la habitación, y cuando él llegó, ella se encomendó a Dios y se dio un gran milagro, que en este programa usted podrá conocer de la gran Santa Isabel de Hungría, que nos da un ejemplo del verdadero amor al prójimo y de cómo los bienes materiales sirven para llegar al cielo. Asista y comparta. En muchas ocasiones, cuando nosotros leemos ese pasaje de la Sagrada Escritura que nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, nosotros podríamos quedar confundidos al pensar únicamente y exclusivamente en la pobreza material. A veces puede haber una confusión en nuestro interior, pensando que cuando nuestro Señor habla de la pobreza, se refiere única y exclusivamente de la pobreza material, del no tener dinero. Y con eso podría quedar una idea de que solo los pobres, aquellos que no tienen dinero, se van para el cielo. Pero ese es un pensamiento muy discriminatorio. Ese es un pensamiento muy sesgado. Es un pensamiento que etiqueta a los demás. Y nuestra santa nos da un gran ejemplo. Santa Isabel de Hungría fue reina, sí, llegó a ser reina, pero utilizó de los medios que Dios le dio y de la honra que Dios le dio para hacerle el bien a las almas. Ella sabía muy bien que aquello que Dios le daba era para servirle a Él y no simplemente para gozar de este mundo. Y ahí nosotros vamos a ver una cosa muy linda de lo que es esa armonía entre las clases sociales y no esa pelea dentro de las clases sociales. Cuando las almas están verdaderamente unidas a Dios, cuando una sociedad está verdaderamente unida a Dios, cuando una sociedad se practican los 10 mandamientos, como lo fue en la Edad Media, nosotros vamos a ver que estas desigualdades que existen en la sociedad están enteramente armonizadas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Santa Isabel de Hungría va a nacer en el año 1207 y a sus 15 años se va a casar con el rey de Turingia, ¿sí? Con Luis VI. Y de este matrimonio van a nacer 3 hijos. Pero a los 5 años de matrimonio, sí, a ella tener 20 años, ella va a quedar viuda. Con eso, un dolor parte su corazón, ya que amaba santamente a su esposo. Pero no solo eso, de lo sucesor vendrá una verdadera persecución contra ella. Santa Isabel de Hungría se distinguía por ser una reina muy dadivosa, ayudar a los más necesitados, dar un buen consejo. Vean qué interesante, llevar una vida de piedad profunda. La santidad no le venía de simplemente repartir el dinero a los pobres o ayudar a los más necesitados. El repartir el dinero a los pobres y ayudar a los más necesitados era un fruto de su vida interior. Es tanto así que uno de los testigos oculares de su vida va a decir que él se preguntaba cómo era posible que esta santa uniese la vida de oración a la vida activa de una forma tan eficaz. Las obras de misericordia corporales son un fruto que demuestran la vida interior que nosotros llevamos. Pero lo importante es esta vida interior. Si estas obras de misericordia corporales no van acompañadas de una vida interior profunda, se quedan en la nada. Y así, Santa Isabel de Hungría era realmente muy dadivosa y su esposo condescendía con eso, pero en muchas ocasiones ella era extremadamente generosa. El tema es que después de haber muerto su esposo empieza una persecución. Ella es desterrada con sus hijos, imagínense, con los 3 hijos. Y hay un momento en el cual ella, que le daba de comer a veces hasta 900 personas para ayudarles, hubo un momento en el cual ella no tenía que comer. Imaginen ustedes qué prueba
la que Dios le hizo pasar. Ella, que se había distinguido por ayudar a los demás, había un momento en el cual ella sentía que estaba sola con sus 3 hijos. Una familia después que en el destierro le ayudó, y después de muchas idas y venidas pudo recuperar aquello que le pertenecía por haber sido esposa del rey. Más con ese dinero que hizo ella, inmediatamente pensar en el otro. Hizo un hospital. Vean ustedes qué bonito, qué santidad. Pero ahí, ¿qué va a pasar? Un Viernes Santo ella también va a hacer un voto de pobreza en la iglesia, delante de los franciscanos que ahí estaban presentes. Ella queriendo llevar una vida radical de santidad, de una vida interior muy profunda. Así es que Santa Isabel de Hungría va a morir ya en olor de santidad, tan querida, tan querida, tan querida, que su funeral fue verdaderamente multitudinario, multitudinario. Y su vida de santidad en la práctica de los 10 mandamientos era perfecta. Y eso se manifestaba en las obras de misericordia corporales que ella hacía. Pero no fue santa simplemente por dar el dinero a los pobres, no. Fue santa porque cumplía la ley de Dios, porque seguía los 10 mandamientos. Y a pesar de que tenía un pecunio, ella sabía que eso le venía de Dios. Pero como comentábamos en el inicio de este programa, ¿qué pasó después de que su esposo se dio cuenta que había colocado a un mendigo en su propia cama? ¿Saben qué pasó? Cuando llegó, el rey no vio al mendigo, vio un crucifijo. Sí, Dios hizo que ese mendigo, a los ojos del rey, se transformara en un crucifijo. Sí, porque cuando él llegó, su esposa estaba besando una de las manos del mendigo. ¿Qué fue lo que el esposo vio? Que su esposa besaba una de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Un milagro impresionante, ¿no? Mas ya Santa Isabel de Hungría, pero muy poco tiempo después de haber fallecido, es más, falleció subiendo para el cielo, ya hacía el primer milagro. Había un monje que se encontraba, un fraile que se encontraba con un problema serio debido a un accidente con el brazo. Este fraile de repente vio una gran luz en su habitación y vio a Santa Isabel de Hungría vestida de fiesta, con un vestido lindísimo. Y le dice: ¿tú que te vestiste tan pobre, por qué estás tan vestida de esta manera? Y ella le dice: es porque voy rumbo para el cielo. ¿Sí? ¿Y ahí qué pasa? Cuando ella sigue rumbo para el cielo, este fraile tiene ya su brazo curado. También se va a dar con un cisterciense que muy poco tiempo después, que le ayuda a que se cure del corazón. Con eso, a aquella que se preocupaba por los demás, por el prójimo, en esta tierra, lo seguía haciendo estando en el cielo. Ahí nosotros vemos cómo ella hacía en su vida poner en práctica aquello que nuestro Señor decía, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Nosotros vemos cómo la sociedad lo que necesita son dirigentes que sean santos, como que lo que la sociedad necesita es que el pueblo sea santo. Hoy por hoy buscamos la paz poniendo millones de leyes. Buscamos la paz y pedimos por la paz pensando que la paz es simplemente que no haya guerra. Mientras la humanidad, mientras los hombres, mientras los habitantes de un pueblo, de una ciudad, de un país no estén en paz con Dios, y es decir, cumpliendo los 10 mandamientos, no vamos a tener la verdadera paz, que es la paz de Dios, esa paz interior que luego podemos transmitir a los demás. Santa Isabel de Hungría es una noble, una reina que nos da ejemplo de cómo con dinero o sin dinero se puede alcanzar la santidad y cómo no es el dinero que nosotros tenemos en el bolsillo lo que define si vamos al cielo o no. Y cómo estas desigualdades que hay en la sociedad, cuando las personas son verdaderamente santas, no crean envidias, no crean luchas de clase, al contrario,
era tanta la gente que fue al funeral de Santa Isabel de Hungría, incluyendo el propio emperador, que fue algo multitudinario. Y ahí nosotros vemos cómo lo que hace que la sociedad avance es la santidad. Pidamos a Santa Isabel de Hungría que nos ayude a ser santos según nuestro estado de vida y que sepamos aprovecharnos de los medios que Él nos da para hacer bien a los demás, para alcanzar la santidad y para poder ayudar a otros a llegar al cielo.